ya ola payab no horsamna cheyaya ola lusuki tarunatsa lukini ukini chakya ya ola payab no horsamna cheyaya ola lusuki sabana chikokom. Amigos, buenas noches, bienvenidos una vez más a El Rincón del Maya. Una vez más estamos aquí para acercarnos a ustedes desde esta ventana que hemos creado para resonar al ser, compartiendo opinión e información desde la experiencia y el corazón. Bienvenidos sean. Esta noche tenemos como tema la apasionante cosmogonía de los mayas, acercándonos a los pueblos de poder que nos han dado la cultura de la tierra, nos han acercado a ella. Y esta noche pues tenemos como invitado al antropólogo social Javier González Argueda, quien estará con nosotros esta noche hablándonos de su vivencia con una comunidad quiché en Guatemala durante algunos años y toda la sabiduría que pudo haber obtenido durante esta experiencia personal, de la cual nos hablará durante este programa. También tendremos a Ingrid Semilla Resonante, quien nos hablará de la visión que ella ha obtenido a través del uso del sincronario de las 13 lunas, que es una herramienta de armonía que en la actualidad hay muchas personas que han logrado conocer y que actualmente les sirve mucho para sus vidas. Vamos a empezar por saludar al equipo del Rincón del Maya, que cada martes está con ustedes para acercarnos, y saludamos con mucho cariño y con mucho respeto a nuestro amigo Gustavo Castilla, que se encuentra en los controles del audio de esta estación de radio. Muy buenas noches. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Bueno, y pues principalmente tenemos aquí a nuestro lado a quien nos hace cada martes una charla amena con las personas que invitamos, que vienen a contarnos sus experiencias y hablarnos de sus ponencias y de sus actividades. Josep María Terrés, bona nit. Bona nit, Guillermo, encantat. Pues bien, ya estamos en el Rincón del Maya y vamos a empezar por invitar a Javier González Arguedas a que nos hable principalmente de cómo llegó a Guatemala, cuál fue su encuentro con esa cultura, cómo fue tu experiencia en inicio para llegar a... Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a todos. Pues yo me llamo Javier González, tengo 44 años y con 29 años llegué a Guatemala. Yo en principio iba a ir solamente por 6 meses a trabajar en un máster que organizaba una universidad madrileña y una universidad jesuita de Guatemala. Y nada más llegar al primer mes, pues yo me puse muy pesado con una mujer que allí había, ya difunta, Lucía Willis, que era la directora de este máster. Y me puse muy pesado porque yo le decía que yo quería conocer un chamán, o quería conocer un adivino, quería conocer una persona que diera consejo, o una persona que tuviera algún poder especial. Y me puse tan pesado que Lucía me dijo, vale, te voy a presentar a uno. Yo recuerdo que aquellos primeros 6 meses los pasé en una zona, una provincia de Guatemala que se llama Alta Verapaz, que junto con Baja Verapaz pues era la provincia de las Verapaces y fue el territorio que consiguió Fray Bartolomé de las Casas para evangelizar, para hacer su proyecto. Y aquel territorio tiene algo especial en cuanto al cultivo aún de saberes antiguos. Así que la difunta Lucía Willis me dijo, te voy a presentar a un señor. Y me llevó hasta un pueblo cerca de Cobán, a 20 kilómetros. Y en ese pueblo pues me presentó un señor que aún vive, que se llama don Vicente. Y dijo, mire, aquí viene don Javier, a ver si usted, don Vicente, le puede ayudar usted para comprender un poco nuestro calendario. Así que don Vicente me invitó a ir hasta una habitación que él tenía como altar. Ya sabéis que 2/3 de la humanidad tiene altares en sus casas.
Algunos son solamente una mesa de camping donde uno puede colocar las fotos de sus abuelos o las figuras religiosas en las que uno cree. Y un altar es una puerta hacia el mundo de los muertos y una puerta al otro tiempo, ¿no? Al más allá. Así que don Vicente tenía una habitación llena, repleta de piezas prehispánicas. Allí los campesinos encuentran piezas constantemente, es aquí como encontrar sigilata romana. Allí todo el rato están encontrando figuras de obsidiana, trozos de cerámica. Y don Vicente tenía en ese altar, yo no sé, habría cientos de piezas. Así que me dijo, mire, siéntese y dígame su fecha de nacimiento. Así que yo le dije mi día, mi mes, mi año. Y aquel hombre me dijo, mire, su nahual se llama Acabal. Su nahual se llama Acabal. Y yo le dije, ¿y esto qué es? Y me dijo, el nahual es el día que usted nació. Cada día tiene una energía. Y Acabal es su día. Hay 20 días y uno de ellos se llama Acabal. Acabal es como la primera luz del amanecer y la última del anochecer. Así que a veces usted está bien triste y a veces bien alegre. Y usted no sabe por qué. Aquello era cierto. La verdad es que me dijo varias cosas de mi personalidad que eran ciertas, pero me dijo una que fue determinante, y es que él me describió un sueño que yo tuve cuando yo tenía 4 o 5 años. Aquello... Pero perdona, no te lo describió a través de este sistema, sino que fue una intuición suya. La intuición suya a través de conocer mi día de nacimiento. De forma que él me describió como yo, de niño, pues veía una pequeña luz en la oscuridad que se iba haciendo grande. Y aquella luz se convertía en una espiral de fuego que me hacía despertarme. Y como don Vicente me decía, y usted se despertaba diciendo mamá, mamá, mamá. Y aquello fue cierto. Y yo tuve ese sueño recurrente con 4, con 5 y con 6 años. Así que yo salí de aquella casa diciendo cómo es posible que este anciano, en un pueblo de aquí, sepa un sueño mío. Y ahí fue cuando empecé a estudiar un poco más del calendario, y 1 año y medio después tuve el segundo encuentro determinante ya con don Vicente. Si quieres lo cuento después, lo sigo. No, es muy interesante todo lo que dices. Sí. Y realmente lo que hiciste es formarte en este calendario. Así es, porque, no sé, todos, al fin y al cabo, la vida uno lo lleva hacia un embudo, ¿no? Hacia un lugar donde ya no hay vuelta atrás. Todos tenemos que pasar por esto, ¿no? A mí me tocó allí y tuve que aprender esta forma de hacer un servicio, y hay gente que le toca en otro sitio, ¿no? El asunto es que 1 año y medio después yo trabajé en el máster, y después trabajé allí con una organización no gubernamental para hacer una investigación, y 1 año y medio después de estar en Guatemala, pues volví a ver a don Vicente una vez más. Yo tenía una oferta de trabajo y no sabía qué hacer, así que lo visité en su casa. Él no se acordaba de mí, por supuesto, porque recibía mucha gente, y me dijo, bueno, pues usted dirá qué necesita. Digo, pues mire, yo tengo 2 preguntas. Una, tengo una oferta de trabajo al otro lado del país, a ir con los quichés a Quetzaltenango, y no sé qué hacer, nunca he estado allí. No sé si es bueno para mí ir allí. Y la segunda pregunta que le hice fue si yo fuera un poco más espiritual, si yo tuviera algo más de espiritual en mí, tal vez podría ser más útil. Don Vicente me miró con esos ojos brillantes de la gente que sabe cosas, y me dijo, pase, y me llevó de nuevo al altar. Allí sacó una bolsa con semillas, las volcó encima de una mesa y empezó a hacer montoncitos con las semillas. Hacía montoncitos y se reía. Y después miraba los cuarzos que estaban junto con su bolsa y se reía. Y yo decía, ¿de qué se ríe tanto este tío? Porque estoy bien jodido aquí, no tengo trabajo, no sé qué hacer. Total que me dijo, váyase allí, váyase a Quetzaltenango. Ese es su lugar. Y me dijo, usted puede aprender si quiere. Digo, ¿aprender qué? Dice, pues un camino, un lugar. Dice, empieza encendiendo una velita blanca y una velita amarilla. Y agradezca. ¿Cómo sería yo entonces que le dije, agradecer a qué? Y me dijo, ¿su corazón late? Tóqueselo. Digo, pues sí. Pues empieza por ahí, hombre, me dijo. Sí, bien fácil. Así que llegué a mi nuevo lugar, en mi nuevo destino. El primer día que llego, me recibe pues mi jefa, que era una doctora que tenía una organización que trabajaba en salud pública. Entonces me presenta a la gente y me presenta a un señor y me dice, este es Carlos, con él vas a trabajar en un proyecto que tenemos con las comadronas y demás. Y hablando con Carlos por la tarde me dice, oye Javier, ¿tú vienes de Cobán? Digo, sí, vengo de Cobán. Dice, yo soy de Cobán, soy de San Cristóbal.
Digo, mira qué curioso, porque yo he ido a San Cristóbal a preguntarle a un anciano si debería venir aquí. Y me dice, ¿ah, sí? ¿Qué te dijo? Digo, pues que viniera, que estaba bien en mi lugar. Y me dijo, ¿y cómo se llama ese anciano? Digo, se llama don Vicente Morán, ¿lo conoces? Dice, pues un poquito, porque es mi papá. Allí empecé a comprender que el asunto de los escalofríos. Se me pusieron todos los pelos de punta. Ya han pasado casi 14 años desde aquello, pero lo sigo recordando. Ahora ya puedo decir que existen dos tipos de escalofríos. Uno vinculado a la certeza, a la verdad. Cuando alguien te dice una verdad más grande que la propia lógica, el cuerpo vibra. Igual que cuando tú expresas una verdad, también vibra. Luego están los otros escalofríos, los de los muertos, cuando uno visita un hospital antiguo o casas antiguas, ¿no? Claro, por lo que dices, precisamente esta mañana con Guillermo y Ingrid, y había un par de personas más, y hablábamos del tema sincronías. Por lo que estás diciendo, es como que estabas viviendo una sincronía casi continuada. ¿Y esto durante tus 7 años se iba repitiendo muy a menudo? ¿Era el día a día o era de vez en cuando surgía? La verdad es que el empezar a sentir las sincronías cuesta un poco, porque la verdad a mí yo no tenía ninguna escuela y era bastante torpe. Cuando íbamos a las montañas y encendíamos una velita y me decían, ¿has escuchado al pájaro? Y yo decía, ¿qué pájaro? Ha habido que entrenar un poco los sentidos y aún así esto no termina nunca de entrenarse. Todos los días pasan cosas, ¿no? Igual lo que nos falta es la atención. Sí, un poquito más de atención, estar atentos. Yo soy bastante enemigo de la palabra trabajar cosas, ¿no? Soy bastante más partidario de estar atento a cosas, ¿no? Por lo tanto, no sé, hay veces que uno está esperando el semáforo, está pensando cosas y de pronto se para un camión que tiene un letrero que se ajusta perfectamente a lo que uno está pensando. Carlos, que fue quien me enseñó el calendario, el hijo de don Vicente, siempre me habló, Javier, acuérdate de que las señales pequeñas traen mensajes grandes. Si ves un dragón, te dará un ataque al corazón. Sí. Sí. Y digamos que el estar en este tipo de calendario que utilizabais allí, ¿crees que promueve en que uno viva en este estado más sincrónico? ¿O es el lugar? ¿O tú a qué crees que se debía? Creo que todas las grandes culturas tienen formas de conocerse a uno mismo. Es el letrero que había en Oráculo de Delfos. Y entonces son diferentes caminos para llegar al mismo sitio. De forma que igual que el calendario maya te puede servir para conocerte y para conocer cómo estás viviendo en el instante, pues de la misma forma la astrología convencional también te lo puede dar, ¿no? De forma que herramientas hay muchas. Y de las pocas cosas que aprendí en la universidad realmente fue un verbo que se llama sumar. Y creo que de eso se trata, ¿no? Vivir es ir sumando cosas. Claro, yo siempre me pregunto, quizá porque mi familia también era muy rural, si realmente en tu experiencia que has estado ahí con esta, no sé si se podría decir pueblos indígenas, nosotros aparentemente que estamos en un nivel muy evolucionado, muy mecanizado, pero supongo que hemos perdido también muchas cosas por el camino. Y también ganado, evidentemente, ¿no? Sí, sin duda, porque esto es un restar y sumar constantemente. Pero bien es cierto que en esta sociedad, pues, nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, ¿no? Estos son uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX. Somos lógica e intuición. Son nuestros 2 enchufes, las 2 alas del ser humano, las 2 enchufes de la percepción. Y en este mundo en el que vivimos, pues en la guardería, en la escuela, en la universidad y en Antena 3 con Matías Prats, pues solo nos educan el lado de la lógica. Aquí tenemos que empezar otra vez, y se está empezando otra vez, a hablar de los sueños, ¿no? Y hablar de que me he encontrado un pájaro en casa, o una culebra en casa, o mira qué curioso que caen plumas de tal color en tal sitio, no sé. Las pequeñas señales. Exacto.
Entonces, creo que hemos ganado cosas que nos han hecho una vida más cómoda, como es esta, pero hemos perdido otras, con las cuales hemos perdido el control un poco de nuestra existencia, de nuestra conciencia de vivir. Y poco a poco, pues creo que vamos juntando, ¿no? Y en Guatemala creo que cuando nos conocimos me comentaste que el 80% de la población es indígena. Uh-huh. Pero realmente, digamos que su manera de funcionar es para alcanzar a donde estamos nosotros, o hay una recuperación de lo ancestral, de la cultura. Date cuenta que un orgullo, sí, digamos. Sí, date cuenta que es una suma de fuerzas que están cayendo en todos estos pueblos. O sea, ahora un chaval de 18 años en un pueblo maya, Pocomchí, por ejemplo, de Alta Verapaz, puede ir con su abuelo a encender unas candelas, unas velas y a pedir al espíritu de la montaña, y cuando está bajando, pues ya está llamando por el móvil, y cuando llega a casa juega con la PlayStation. Entonces, está llegando un momento donde los jóvenes están empezando a combinar y a complementar ambas cosas. Yo soy optimista en esto. Creo que este saber, como dicen allí los ancianos, pues ha estado siempre en la cocina, porque no se podía hablar de esto. Hasta los años 60, 70, que empezó a divulgarse a todos lados, incluso a blancos como nosotros. Y esto ya despertó. De la misma forma que despertó ese, despertaron otro montón de saberes y otro montón de libros secretos que estamos conociendo ahora. Algo está sucediendo, ¿no? Estamos todos acercándonos a saberes que han estado secretos, ¿no? Y que ahora ya, pues, como dicen allí los ancianos, ya es necesario que estos secretos se divulguen, ¿no? Y que sean herramientas, pues, para hacer de este mundo un poco más, algo más armónico, ¿no? Hay un tema que me comentabas antes de entrar, que igual nos salimos un poco del tema de tu viaje, pero comentabas que como madrileño que está viviendo aquí en Cataluña, que notabas que aquí, creo que has dicho literalmente que había bosques vivos y montañas también vivas. Y no sé si puedes explicar un poco esta visión. A ver, el sostén o los cimientos de la filosofía de vida que me enseñaron los mayas están vinculados a los espíritus de las montañas. Para estas personas, los espíritus de las montañas, los valles, los ríos, los lagos y los mares son los más antiguos de la creación. Las montañas tienen nombre, tienen sexo, tienen especialidad. Hay montañas para la guerra, para la justicia, para la fertilidad, para el amor. Y los espíritus de las montañas tienen sus propios trabajadores, que son los elementales que nosotros hemos visto a lo largo de nuestra tradición, ¿no? Los elfos, las ondinas, las duendes, que esos lo llaman los hijos del cerro. El espíritu de la montaña es lo que conecta el cielo con la tierra. Es la antena, es el intermediario. Y los templos y las iglesias son las montañas. Por eso aquí existen todavía multitud de cultos alrededor de las montañas y alrededor del fuego. El fuego como el buzón de correos, por decirlo así, donde uno puede expresar y que esa voz pues sea expandida hacia el cielo y hacia la tierra. Los cultos sobre el solsticio, yo creo que es lo más antiguo que existe. ¿Y cómo se celebra San Joan aquí? Pues es una cosa de admirar, ¿no? Date cuenta que San Joan comienza con Cáncer, ¿no? Con el solsticio de verano. Y el solsticio de invierno es en Capricornio, justo que está enfrente. Dentro de la cultura mediterránea, estos dos signos que enfrentados, pues Platón dice, las almas vienen por Cáncer y se van por Capricornio, ¿no? Este asunto de la luz, de que en Cáncer la luz gana a la noche, el día gana a la noche, y en el solsticio de invierno la noche gana al día. Esto lo puedes llevar al juego de la pelota maya, donde un equipo era el equipo del día y otro el equipo de la noche. Este es el gran juego donde todos estamos metidos. Un juego donde en invierno gana la noche, en verano ganan los días y los equinoccios están en empate. De forma que puedo establecer analogías entre aquello y esto.
Y creo que una de las cosas más importantes que podemos señalar de esta cultura es el reconocimiento de los ciclos, como decías, ¿no? Son muy conocidos los mayas por sus cuentas, la cuenta larga, por las cuentas de los ciclos. Evidentemente, pues es una manera analógica de representar este mismo movimiento de la naturaleza. Es en la actualidad conocido que hubo mucha desinformación hacia esta cultura y al mismo tiempo mucha expectativa con respecto al 2012, que representaba para la cultura occidental como el fin del mundo. Interpretó a alguien que representaba el fin del mundo y cuando en realidad representaba el reinicio de un nuevo ciclo, ¿no? Y es entonces la aportación de los mayas en la actualidad, el reconocimiento de un ciclo mayor como el ciclo solar de un año. Tenemos en la actualidad el conocimiento de que existe un ciclo de 26.000 años en el cual el sol le da vuelta a su sol. Y eso tiene también una consecuencia, una implicación durante el transcurso de la elipse. Cuando más alejados del sol estamos, pues más bajo vibramos, y cuando nos acercamos a la luz, pues nuestra vibración eléctrica pues se estimula, y es exactamente lo que está pasando en la actualidad. Por eso era tan representado una y otra vez el reinicio de este ciclo, porque empezaba el amanecer cósmico, ¿no? Sí, la verdad es que uno se pierde con los ciclos, porque ya sabes, Guillermo, que hay en las piedras allí ciclos de millones y millones de años, están escritos ahí, y que nadie sabe qué pasó para que esté esa fecha ahí. Y la verdad es que he encontrado que hay ciclos de 9 días, por los 9 señores de la noche de las que hablan la cultura maya. Hay ciclos de 13 días, hay ciclos de 20 días, hay ciclos de 13 por 20, de 260 días, hay ciclos de 360 más 5, hay ciclos de 52 años, de 360 días, y por lo tanto esto se pierde. Todos son ciclos y ciclos. Desde este punto de vista es como si el tiempo no es lineal. Siempre vuelve, ¿no? Siempre vuelve y tiene esa forma circular, ¿no? Bueno, y también en el uso de este calendario, el día de hoy, por ejemplo, ¿qué día es? Hoy es el día 7 Can. 7 Can. Pues desde lo que a mí me explicaron, pues y lo que he podido vivir a lo largo de estos años, Can para mí sigue siendo pues la energía del dragón, y es como la imagen de la manera en que los mayas Pocomchi, con los que yo viví, llaman a Dios, lo llaman Ahau. Sol. Y realmente Ahau es el sol y es la Vía Láctea. El otro día estaba mirando un planisferio de estrellas, y uno puede ver que si mira el planisferio del hemisferio norte y del hemisferio sur, uno mira la trayectoria de la Vía Láctea y es un dragón. Uno mira la cola y ahí está la cabeza. Y están allí las constelaciones cola y cabeza. Realmente Ahau, desde lo que a mí me enseñaron, está en la galaxia. Para mí la foto de Dios pues es la galaxia. De esa forma lo puedo ver. Entonces, para esto, verlo para un día como hoy, de forma que el dragón, interpretado desde el punto de vista terrestre, es la serpiente. Y es el cambio de piel, es la capacidad para adaptarse. Y el día de hoy te da esta opción: adaptarte, cambiar de piel, negociar con tu problema. Desde este punto de vista, con la enfermedad, es igual que con los griegos. A la enfermedad no se la puede destruir. Con la enfermedad tienes que negociar. Se negocia a través de un cambio de piel. Si no cambias, no te curas. Por eso la culebra es el animalito de la medicina, tanto para los griegos, con Asclepio, como para los mayas también. De forma que el día de hoy siempre da la posibilidad, ¿bien?, de ajustarse, tanto por el cambio de piel como por el número 7,
porque al haber una rueda de 13 números, el 7 está en el medio. Por lo tanto, el 7 es el equilibrio. El día de hoy es el cambiar de pies equilibrado. Bueno, para continuar y darle paso a la segunda parte de la entrevista que queremos presentarle esta noche, vamos a presentarle primero que nada un tema musical y después estaremos con ustedes. Cuenta un cuento maya que en la luna del dragón habita una serpiente roja como el corazón. Desde el cielo un caminante ve a la tierra a navegar. La rueda está girando, el sol llega a su sol. Del viento brota un mago, brilla por el resplandor. Los mundos se hacen uno con el blanco enlazador, espejo resonante de un perro corazón. Las lunas suman 13 y danzan con el sol. La noche tuvo un sueño que una mano realizó. El águila profunda vuela alto y es azul. El mono que es un niño jugando a la ilusión. Tormenta que transformas la lluvia en claridad. Y brota una semilla amarilla por la luz. La estrella es elegante caminando hacia el amor, guerrero iluminado que buscas la verdad, humano que eres sabio, llegó el amanecer. Y colorín colorado, este cuento ha comenzado. Si se me permite, Guillermo, que no ho ha explicat, però aquesta cançó l'ha composat i la canta ell. Estaría bien que nos explicaras un poquito, dentro de tu modestia no has querido hacer el inciso, pero nos explicaras un poquito qué canción, dónde ha surgido. Bueno, esta canción surge porque he conocido el calendario de las 13 lunas y en la actualidad lo sigo también bastante. Y pues se me hacía como pues algo muy, muy importante decirlo de una manera sencilla, desde la sencillez, poder hablar de los colores que representan al universo, de los sellos solares que representan las frecuencias solares masculinas del Tzolk'in Maya, y de alguna manera pues señalar uno que otro otro número de las frecuencias lunares que conforman este Tzolk'in Maya, o cuenta de los días, como se llama. Y también porque pues la conciencia de los ciclos es importante
para todos, para mí mismo, porque también aprendemos a ver y a conocer nuestros propios ciclos personales. Y con esa conciencia analógica podemos conocer al universo a través de nosotros mismos, como se dice, ¿no? Pero básicamente la intención era para hacer una canción sencilla que pudiera dar a conocer los sellos solares del Tzolk'in Maya, que en la actualidad yo sigo también. Y pues dando paso a esto, pues tenemos también a Ingrid Semilla Resonante, quien también es conocedora y seguidora del Tzolk'in de 13 lunas. ¿Y cómo llegaste a él? ¿Qué te parece? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, sí. Esto llegó a mi vida un día hace 4 años de forma absolutamente espontánea. Mi compañero actual, mi marido, se interesó por esta información, apareció en nuestras vidas y él decidió pues conocer un poco más. A partir de eso, él llegaba a casa y me lo contaba y empecé a interesarme por las sincronías. A partir de ahí empecé a investigar, empecé a hacer un poco de búsqueda personal. Yo soy una persona que cuando algo me interesa, pues me pongo a ello. Y al final empecé a encontrar esas pequeñas motivaciones o ilusiones que hacían despertar brillos en mí. Sin saber muy bien por qué, me fui a hacer una formación. No he tenido la experiencia vivida como Javier, pero me facilitaron el conocimiento y a partir de ahí empecé a trabajarlo. Lo trabajé para mí, lo hice una experiencia personal de crecimiento. Me reconocí en muchas cosas y me ayudó mucho a ser la persona que ahora soy. Realmente redescubrí mi ser a través del Tzolk'in o la cuenta de los días. El hecho de estar siguiendo cada día la energía o sincronizarte con la frecuencia del día hace que la vida se vea diferente. I en certa manera, el fet ara de tenir-vos aquí els dos, el Javier i a tu, no deixa de ser potser dos visions una mica diferents, però sí que hem deduït que hi ha molts paral·lelismes, si no gairebé el mateix, no? De que realment, encara que sigui des de... Ens comentava Javier que evidentment en un entorn que sigui més natural potser la gent agafa aquests referents o aquests arquetips i en el teu cas potser ha sigut més el tema més posat a Occident, potser, no? Però en el fons segurament que sí que hi ha moltes similituds. Bueno, yo pienso que las similitudes no solo están, sino que estamos hablando de lo mismo. Efectivamente. Entiendo que la experiencia vivida desde tu situación cultural, tu entorno, tu país, tu tipo de educación, marca definitivamente tu forma de interactuar con la vida. Entiendo que desde el punto de vista indígena, vivido desde la cercanía de la naturaleza, ellos descubren desde su entorno específico todas estas frecuencias. Nosotros, quizá aquí en Occidente no tenemos tenemos otro tipo de entorno, ¿no? Nos hemos separado un poco más de la naturaleza. Vivimos en asfalto, vivimos en pisos elevados, lejos de la tierra. Cuanto más lejos mejor, más alto. Los parques o el entorno natural lo centramos en pequeños espacios reducidos. Y para realmente convivir con la naturaleza te tienes que ir a la montaña, te tienes que ir a los espíritus de las montañas, ¿no? Que aún se mantienen ahí vivos, ¿no? Como muy bien ha dicho Javier. Quizá desde este punto de vista de mentalidad occidental
parece como que estemos más aislados, ¿no?, de todas estas visiones más espirituales o energéticas, pero en realidad yo creo que cada uno está donde debe estar, ¿no? Es decir, el aprendizaje pasa por realmente vivir la experiencia de la energía, ¿no?, de incorporar la espiritualidad en tu vida dentro de tu entorno, allí donde has nacido, con la cultura en la que estás conviviendo, el tipo de educación que has recibido, porque en el fondo todos participamos de lo mismo y la aportación de la diversidad és realment lo importante. I quan Guillermo li preguntava a Javier sobre el dia d'avui, que ara no recuerdo... Siete Can. En el sincronari, quin dia seria avui? En el sincronari de les 13 llunes, que també és una conta de 260 dies, també segueix els cicles naturals, amb això no hi ha absolutament cap diferència. Avui l'energia seria humano-lunar. Humano-lunar, diríamos que hoy la energía es el día para tomar decisiones. Es el día para reevaluar un poco hasta qué punto nosotros nos limitamos o nos autoimponemos una serie de condicionamientos que nos permiten o no nos permiten acceder al tipo de acciones o resultados que nosotros queremos generar. Por tanto, es un día en donde se disfruta la libertad del humano, ¿no?, como ser libre que tiene la capacidad de crear su vida desde la libertad del ser y la comunicación interna, no desde el enganche o las cadenas que a veces nosotros mismos nos autoimponemos por condicionamientos del ego, ¿no? Centrarnos en el corazón. Decíamos que esta tarde también estuvimos charlando un poco que al final de cuentas toda la cultura de la Tierra es una sola, que los calendarios al final o sincronarios no solamente sirven para contar los días, sino también sirven para vivir la energía que tiene cada día, pues tiene más o menos el mismo conocimiento dentro en toda la Tierra, porque nunca se separa, es tan solo una evolución de una herramienta hacia el perfeccionamiento de esta, ¿no? Y entonces, pues, ha habido yo lo diría más un desconocimiento que un conflicto entre el uso de calendarios antiguos y calendarios que hoy en día pues son mucho más prácticos, como el Solkin de las 13 lunas. Sin embargo, podemos llegar a la conclusión a través de esta conversación que en realidad no se separan para nada, manejan la misma numerología, que son patrones mucho más elevados que nosotros desconocemos hasta ahora, ¿no? Incluso hemos perdido ese conocimiento a través del paso de la historia, se ha quedado oculto, se ha transgiversado, se ha diluido, y pues es por la razón por la que igual no podemos explicarnos algunas cosas, cómo fueron construidas las pirámides de Egipto, bajo qué conceptos matemáticos, y esto ha sido precisamente por un conocimiento que se ha dispersado, que se ha separado. En la actualidad estamos ante las puertas de la cultura de una sola humanidad, de un solo conocimiento, y por lo tanto no hay ninguna cultura que sea mejor que otra, simplemente alguna cultura que se ha quedado más cerca de la Tierra por su rol en el papel humano que estamos jugando. Y bueno, pues otros jugamos el opuesto. Para que exista un polo debe existir el otro. Y entonces pues hemos querido traerles a ustedes la visión que no es separada de Javier, que desde la experiencia vivió con una familia de contadores de días, viviendo precisamente la energía de cada día y su efecto. Y el actual Solkin de 13 lunas que mucha gente en la actualidad usamos para sincronizarnos con la naturaleza. Se dice que, o se piensa, o pensamos muchos, que en la actualidad la humanidad vive una especie de arritmia,
Arritmia porque no va con los ciclos naturales. Entonces estamos un poco cojos, como decía Ingrid hace un momento, porque no seguimos a la naturaleza misma, a los ciclos solares, los ciclos lunares y su influencia hacia nosotros, y no reconocemos la importancia de los ciclos femeninos, que no solamente lo tienen las mujeres, sino lo tiene la conciencia de todo el colectivo, ¿no? Y bueno, pues quisiera también continuar con Javier y que nos hablaras un poco más acerca de la medicina maya. ¿Cuáles fueron tus vivencias dentro de esto? Pues la verdad es que siempre me interesó esto de la manera en que los indígenas veían a la teología, pero al fin y al cabo uno se da cuenta que la medicina y la teología pues van juntas de estas culturas, excepto aquí, que las iglesias y los hospitales están separados y los atiende diferente gente, y allí pues no es así. Y la verdad es que tuve una experiencia bastante amplia en cuanto a trabajar con personas que se dedican a sanar, y bueno, puedo hablaros de que hicimos una investigación, por ejemplo, en el 2005 en el municipio de San Cristóbal, allí en una comunidad maya Pocomchi. En este municipio había 50.000 personas más o menos en 82 aldeas. Hicimos un estudio en 53 aldeas para conocer gente que se dedicaba a sanar, y encontramos 220 personas. De esas 220 personas, unas 170 eran mujeres. Y de esas 220 personas había unas 14 especialidades diferentes. Entonces encontramos comadronas solo de fertilidad y gestación, mujeres solo dedicadas a temas de fertilidad y gestación. Después hay comadronas de parto y puerperio. También ambas comadronas son curanderas de niños, al igual que la mayoría de las mujeres, pues ya sabes, en los roles campesinos la mujer se dedica, igual que aquí muchas veces, a cuidar de la salud doméstica. Entonces, al mismo tiempo encontramos, por ejemplo, chayeros, que son gente que utiliza estas espinas de puercoespín. ¿Conoces este animal? Sí. Utilizan estas espinas para sacar gotas de sangre. Y utilizan unos meridianos muy parecidos a los chinos. He visto curar una narcolepsia, por ejemplo, esto que te queda frito, dormido en cualquier sitio. Pues he visto una persona hacer 3 incisiones en la cabeza, tac, 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 como un triángulo, sacar varias gotas de sangre de la cabeza y curar la narcolepsia. Y como esto he visto curar varias cosas con estas puntas, ¿no? Ahora muchos utilizan puntas de vidrio, porque ya puercoespines ya no los hay, porque los han cazado a todos, los han inflado a tiros. Entonces, también he encontrado hierberos, especialistas en hierbas medicinales de frías, de plantas calientes. He encontrado llamadores de espíritu, ya sabes esto que en toda Latinoamérica existe, alrededor de que, bueno, al menos tenemos 2 almas, un alma inmortal que cuando el cuerpo muere pues sigue su camino, y otra que en un idioma de allí lo llaman musik, una palabra entre sombra y aliento. Este musik sale y entra del cuerpo, y en los niños no está tan fijo. Entonces un bofetón, una caída, un accidente hace perder el musik. Entonces hay que llamarlo. Esto se llama llamar espíritu, que en otros países, en Bolivia o en Paraguay, ya lo dicen llamar el ánima. Y realmente uno no sabe dónde está el ánima, este musik. Entonces hay que llamarlo a los 4 puntos cardinales, al arriba y al abajo, con incienso, o con hierbas, o con un poco de fuego, y se le llama. Y esto mismo lo hacen muchas mujeres también, ¿no? Pues he visto mujeres que entran en una casa y le dicen, ven un niño y dicen, ay, a este niño hay que llamarlo, a este niño hay que llamarlo. Esto es lo que llaman en la literatura esotérica el cuerpo astral o el doble etérico. Entonces, cuando el doble etérico no está, a veces uno tiene sueños que viaja a un lugar terrorífico, ¿vale? Yo he tenido sueños de esos, supongo que muchos de vosotros. Entonces, en ese lugar, cuando uno baja a Xibalbá, uno baja a negociar, como diría don Vicente, pues al día siguiente uno suspira, ¿ven? Se tira todo el día suspirando. ¿Bien? Y hay días que son así. ¿Y qué me pasa? Pues eso significa que una parte de ti no está, que es este musik, este aliento que sale y entra. Y que normalmente uno cuando entra a la cama por la noche tiene esta sensación de un segundo que parece que se cae, ¿no? Esa es la vuelta del musik. Si hay muchos espasmos, significa que el musik no puede llegar, ¿bien? Entonces hay que llamarlo. Esto lo puede hacer cualquiera.
También hay conductores de almas de difuntos, por ejemplo. Hay personas especializadas en toda la novena después del difunto, en conducir, en limpiar la casa, en encaminar al difunto hasta pues, el otro lado, ¿no? Y esto tiene mucho que hablar, ¿no? Alrededor del mundo de los difuntos y todo esto. También he encontrado, pues están los contadores de días, y también hay ahumadores, gente que se dedica a trabajar solo con inciensos para limpiar, ¿no? Limpiar casas, o limpiar granjas, o limpiar el coche que se acaba de comprar, un 6 cilindros pick-up, y le pasa el incienso, ¿bien? Para que no le pase nada. También he visto limpiar, por ejemplo, con incienso las butacas de las personas que van a hacer un banquete, por ejemplo. En un restaurante, antes de que vengan los invitados de una boda, va una persona y echa humo allí, el copal, diciendo pues que se vaya la envidia, que se vaya el orgullo, bien, para que luego cuando empiecen a beber aguardiente no se pongan allí a pegarse todos. Entonces, no sé si recuerdas, Javier, y esto también para traerlo como una anécdota, no sé si llegaste a ver alguna vez cuando los bebés estaban muy nerviosos porque los había visto alguien con una mirada muy fuerte y les había pegado el mal de ojo, que se llama. Sí, y entonces, pues las mujeres pasaban, cuando el niño estaba llorando, totalmente tenso, incontenible, entonces pues hacían una limpia energética con hierbas, con plantas, y también le pasaba un huevo, ¿no? Y entonces al abrir el huevo estaba completamente cocido. Esto cuando yo lo he contado con mucha gente que bueno, que no lo ha visto. A ver, perdona, Guillermo, sí. O sea, el huevo estaba crudo antes de... Claro. Ahora le dejaré la palabra a Javier nada más para terminar la anécdota, porque hay mucha gente que me decía, pero tú qué estás diciendo, esto no es posible. Bueno, eso es algo que yo he vivido, que yo he visto también, pero me gustaría pues que nos los contara Javier con más detalles. Pues esto del mal de ojo que está aquí en la literatura medieval como si fuera una hechicería, ¿no? Allí es un asunto de sangre, ¿no? Hay sangre fuerte, sangre débil, ¿bien? Sangre más caliente, sangre más fría. Pero la sangre puede subir de temperatura, por ejemplo. Una persona que está borracha, por ejemplo, llega a casa y tiene un bebé, y borracho lo acuna, ¿bien? Lo abraza. El impacto del calor del alcohol impacta en el bebé y lo ojea. Entonces dicen, este niño tiene ojo de bolo, ojo de borracho, ¿no? Y hay que curarlo, ¿bien? De la misma forma que una persona sudando, ¿no? También igual, toma un bebé, ¿bien? Un niño pequeñito, y lo abraza, y el impacto del calor lo ojea. De la misma forma, una mujer que está embarazada y tiene muchos deseos de que nazca su bebé, ve un bebé de otra persona y lo abraza, ¿bien? Y lo ojea, ¿bien? También, por ejemplo, las adolescentes con las primeras menstruaciones. Cuando abrazan un bebé también lo pueden ojear, y he visto abuelas que le dicen a sus nietas cuando estés en esos días, no me arranques las flores, estas flores, ni tampoco pases por los ayotes tiernos, por las calabazas tiernas, porque me las pudres y me jodes mis flores. Entonces, esto, al final, para curar al bebé del mal de ojo es como un exceso de calor. Y necesitas algo fresco para que absorba ese calor. Se puede hacer con un huevo, bien, que lo absorbe, o bien con plantas frescas, bien, sea ruda o tantas que hay allí, miles de plantas de estas. De forma que todo es un asunto de energía, ¿no? Ver como una mujer termina de lavar la ropa y dice, gracias, abuela, sagrada abuela, a la agua, ¿bien? Esto se hace aquí, pues, están locos estos tíos, ¿no? Es un poco... No sé. Claro, de cierta manera le damos otro sentido a todos los elementos y otro significado. Porque es otro cuerpo, otra forma de ver el cuerpo y otra forma de ver el alma. Entonces, nosotros, pues, tenemos que aprender algunas cosas aún y relacionadas con esto, ¿no? Recordarlas, ¿no? También quisiera que nos hablaras un poco de la organización de poder que tiene la comunidad maya, porque es bien sabido que algunos pueblos con
con una tendencia femenina, por llamarlo de alguna manera, hablando de conciencia, de grupo, pues tenían otras formas de organizarse socialmente, ¿no? He sabido que se organizan los clanes y que también hay un papel que la mujer juega dentro de este gran grado de conciencia del colectivo. Pues desde luego yo en mi aprendizaje jamás vi asuntos de discriminación. He visto tantos contadores de días, mujeres como hombres. Reciben la misma instrucción, se dedican a lo mismo, de la misma forma con cualquier curandero, ¿bien? No tienen ninguna instrucción especial. En cuanto a la organización, pues aquí ya depende de tantas cosas, ¿verdad? Están pasando tantas cosas ahora allí que el mundo rural está dejando de ser rural. De forma que los consejos de ancianos que siempre fueron, ¿bien?, están empezando ahora a modificarse, ¿no? A pesar, aún así, de las leyes nuevas y de organización del espacio, del territorio, de la coordinación territorial, que tiene que haber unos consejos municipales y demás, aún hay algunas aldeas, bastantes aldeas, que conservan el consejo de ancianos. De forma que ellos siguen haciendo los mismos rituales de oráculo. Es decir, antes de tomar una decisión para la aldea, se van al espíritu de la montaña, hacen ceremonia y ven cómo se mueve el fuego. Y el fuego es quien da respuestas, ¿no? Dependiendo cómo se mueva, qué espirales tenga, hacia dónde se mueva, qué viento venga, qué pajarito venga, hay un montón de señales, ¿no? Y aún los ancianos siguen pidiendo consejo al espíritu de la montaña y fuerza al espíritu de la montaña para continuar. Pero la verdad, sigo siendo optimista alrededor de esto porque creo que hay muchos jóvenes que se están incorporando a esta nueva vida, ¿no?, para ellos. Y lo que ocurre es que esto habrá que combinarlo, bien, con toda la tecnología que tenemos. Entonces, supongo que esto es todo un reto para todos estos pueblos, ¿no? Hay quien dice que los ciclos se repiten, que estamos, como giramos en círculo, pues que estamos a punto de entrar a la Edad Media tecnológica. Que fue muy larga, esto parece que puede ser por ahí. Porque la Edad Media se queda... Ayer ya es Edad Media con todo lo que sale, ¿no? Por lo que dices, ¿cómo han conservado? Porque decíamos el 80% del mundo de Guatemala un indígena, ¿cómo han conservado su tradición, ¿no? La verdad, date cuenta que un país de 14 millones de habitantes, con casi 8 millones de campesinos. De esos 14 millones, 4 millones viven en la capital y casi 1,5 millones en otras 2 ciudades o 3. Lo demás es mundo rural. Ahora mismo que vivimos en esta sociedad tan informada, ¿no? Somos los humanos más informados de toda la historia de la humanidad. Pues ahora el aluvión de cosas que vienen, ¿no?, a las comunidades hace que sea, no sé, más fácil, por una parte, el convocar, ¿bien?, y más difícil el ponerse de acuerdo, ¿bien?, porque hay mucha información, ¿bien?, y los consensos pues tardan más, ¿no?, supongo. ¿Y tú crees que es posible realmente mantener sus tradiciones a la vez de que estén conectados a Internet, que tengan, bueno, como nosotros, ¿no? O sea, no sé si es compatible, pues ¿no? Dependerá mucho de los gobiernos que elijan, porque date cuenta que en estos países pues existe una minoría blanca donde un 2% tiene el 80% de la tierra cultivable, o el 70%. De forma que hay unas luchas alrededor de... Pues hay terratenientes también como... Sí, como de medieval. Hay ejemplos para ponerse los pelos de punta a uno, sí. Todavía siguen vendiendo tierras con gente dentro, te lo puedo decir. O sea, en cierta manera una cierta esclavitud. Sí. Entonces, allí hay unos jefes, hay unas autoridades y hay unos intereses y... realmente pues Guatemala no ha podido vivir una revolución indígena, bien, porque los 40 años que tuvo de guerra, pues realmente quienes lucharon fueron los indígenas que estaban en el bando de los guerrilleros y los indígenas que estaban en el bando de los militares, ¿no?, luchando para la Unión Soviética y para Estados Unidos, de forma que date cuenta que este país pues terminó su guerra en el año 96
está prácticamente viviendo una posguerra con todo lo que es, porque es este triángulo Honduras, Salvador y Guatemala, posiblemente sea el más violento del mundo, donde existen entre los tres países, solo en Guatemala debe haber unos 7.000 asesinatos por armas de fuego al año. Yo recuerdo que, para complementar también, alguna vez que entré a Guatemala por Ocotepec, no sé si recuerdas Ocotepec, una de las fronteras al sur de Chiapas, por México, entramos y fuimos recibidos por el ejército, que nos decían, ustedes viajan bajo su riesgo, de noche aquí no se viaja. Bueno, pues nosotros dijimos, pues lo intentaremos, no va a pasar nada, vamos a suponer y todo. Pero tuvimos un choque violento cuando íbamos en la carretera y de pronto vimos un panorámico que decía carretera controlada por radar. Y decía, ¿usted viaja o huye? Muy fuerte, ¿eh? O sea, yo me quedé así como impactadísimo. No, baja. Bueno, yo creo que también aquí en esta parte de Occidente también somos un poco esclavos, ¿no? de nuestro propio sistema, ¿no? Quiero decir, el hecho de acercarnos o de acercar a nuestra vida pues todo este mundo de frecuencias y de reconectar con la naturaleza, de alguna manera nos permite liberarnos un poco de toda esta esclavitud camuflada, ¿no? Que quizá allí es más evidente, ¿no? O más visual directamente, pero que también en Occidente tenemos, aunque sea camuflada o tapada por otros condicionamientos, ¿no? También somos un poco esclavos del sistema, ¿no? Sí, un poco ahora ya para, no sé cuánto nos queda, Guillermo, pero para centrarnos más en la actualidad, exactamente de todo lo que aprendiste, aquí estás enseñando, estás haciendo charlas o talleres, o explícanos un poco. Pues actualmente he empezado a dar unos cursos divulgativos, ¿no? Sobre el calendario, abiertos a todo el mundo, a todo tipo de edades, y he empezado a hacer uno en Reus y otro en Toledo, y espero pues a empezar uno en Tarrasa también, y siempre que haya 3 o 4 personas yo lo empiezo. No hay ninguna, es decir, expectativa alrededor de encontrar la iluminación total ni nada de esto, sino más bien es un instrumento más, ¿no? Para conocerse, y también un instrumento más para vivir cada día, ¿no? Que también puede ser útil, ¿no? Bueno, una vez más esta hora se ha ido volando, ya hemos terminado, ya hemos llegado al final de este programa, hemos reconocido la importancia de tener la conciencia del ciclo, hemos reconocido la importancia de la tradición también, hemos estado muy, muy a gusto, y bueno, pues recordarles a nuestros amigos que si están escuchando este programa y desean volverlo a escuchar, tenemos una página en Facebook que se llama El Rincón del Maya, donde ustedes pueden volver a escuchar estos programas, y ahí tendremos información sobre las personas que nos van visitando cada martes. Muchísimas gracias, Javier González Arguedas, y esto se tiene que volver a repetir. Sí. Y por supuesto con Ingrid apenas estamos abriendo un compás, es un preámbulo para una siguiente oportunidad para hablar con ella acerca del Solkin, del calendario de 13 lunas. Y bueno, pues agradecerle también su presencia, y junto con su hija, que ha estado esta noche aquí acompañándonos en silencio, pero muy atenta a las cosas que se dicen. Hemos estado muy, muy contentos desde esta mañana. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Principalmente vamos a darle las gracias al equipo del Rincón del Maya, que hace posible que cada martes estemos aquí. Muchas gracias, Gustavo Castilla, que estás en los controles. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias a José María Tarrés, que es un crack en la entrevista. Cada vez nos la pasamos muy bien con él. Me encanta estar aquí. Además de un buen amigo, además de una persona muy persona. Y pues nada, pues muchas gracias.
quiero terminar dando un agradecimiento muy rápido a Miguel Ángel Andulce González, quien es el arreglista de este tema que les hemos presentado hoy, el cuento maya, con la intención de que lo hagan suyo si les ha gustado. Y bueno, pues este tema lo pueden encontrar en miguelaldunce.bandcamp.com. Lo he dicho rápido porque, bueno, para no liarse mucho, lo diré de nuevo. miguelangel.aldunce.bandcamp.com. Muchas gracias también al universo por permitirnos esta oportunidad de resonarnos hacia nosotros mismos. Gracias, buenas noches a todos. Nos vemos la próxima vez en el Rincón del Maya. Gracias.